Imagina despertar en un mundo donde las cosas parecen estar cambiando a un ritmo acelerado. El clima parece más extremo, los desastres naturales son más frecuentes y las tensiones políticas están en niveles alarmantes. ¿Te has detenido a pensar que todo esto podría ser un reflejo de algo más grande? ¿Realmente estamos viviendo los últimos días? Lo más sorprendente es que, en medio de toda esta confusión, las profecías bíblicas ya nos alertaban sobre todo esto. ¿Sabías que los eventos que estamos viendo ahora pueden ser señales de algo aún más grande y definitivo? Hoy, vamos a entender cómo los cambios que estamos viendo en el mundo se conectan con las profecías de los últimos tiempos y lo que esto significa para nosotros. Está siendo ignorada por muchos la gran oportunidad de salvación que Dios ofrece, justo en el momento en que más se necesita. Si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo ahora y activa la campanita para no perder ninguna actualización. Y si este tema te tocó, deja tu like. Esto nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Prepárate, porque lo que sigue cambiará la forma en que ves los eventos del mundo. Vamos juntos a entender qué es lo que realmente está detrás de todo esto. ¿Estás listo para descubrirlo? La convergencia de señales proféticas, cómo el mundo se está preparando para 2025. Imagina que estás mirando un gran reloj. Cada tic-tac suena como una advertencia de algo que está a punto de suceder. Algunos dicen que estamos en una era de cambios rápidos y, al mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, puedes empezar a notar que el tiempo realmente se está agotando. Pero, ¿sabías que muchas de las cosas que vemos hoy no son solo coincidencias? Son parte de un cuadro mayor, un mensaje que las profecías antiguas ya nos habían advertido. ¿Estás preparado para lo que viene? Esa es la gran pregunta que muchos intentan resolver. ¿Y si 2025 es el año en el que todo se concreta? ¿Estamos listos? Vamos a ver cómo estas señales pueden conectarse con lo que la Biblia nos dijo sobre los últimos días. El mundo está cambiando rápidamente. El primer signo que podemos notar es la velocidad con la que el mundo está cambiando. En el pasado, las noticias tardaban semanas o incluso meses en llegar a todas las partes del planeta. Hoy, con solo un clic, podemos saber lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Esto es algo impresionante, pero también es algo de lo que la Biblia ya nos alertaba. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, leemos: «Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará». Esto suena familiar, ¿verdad? Hoy en día vemos a las personas moviéndose constantemente, intercambiando información a una velocidad nunca antes vista. El conocimiento se está multiplicando, pero ¿estamos preparados para lidiar con todo esto? ¿Realmente estamos listos para lo que viene? Y esta velocidad, por más emocionante que sea, también puede ser una señal de que algo grande está a punto de suceder. Algo para lo que quizás no estamos totalmente preparados para entender. La crisis económica global, la búsqueda de soluciones inmediatas. Otro signo que hemos observado en los últimos años es la creciente inestabilidad económica. Muchas economías están colapsando y la búsqueda de soluciones rápidas y fáciles se vuelve cada vez más intensa. ¿Sabías que esto también está relacionado con las profecías? En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, encontramos una descripción muy interesante. «Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino». Punto. ¿Qué significa esto? En términos simples, significa que en tiempos de gran escasez, las personas serán forzadas a pagar precios altísimos por alimentos esenciales. Y eso es exactamente lo que vemos sucediendo en el mundo actual. Los precios están subiendo, las personas luchan por sobrevivir, y los gobiernos y grandes empresas buscan soluciones rápidas. Esto nos está preparando para un cambio mucho mayor, un cambio que podría transformar toda nuestra forma de vivir. ¿Serán las soluciones ofrecidas realmente verdaderas? Lo que necesitamos entender es que estas crisis pueden ser la puerta de entrada para un control aún mayor, donde las personas, desesperadas por soluciones, acepten propuestas que, en el fondo, podrían ser perjudiciales. ¿Y qué harías tú si fueras forzado a elegir entre tu supervivencia y tu libertad? Las guerras y conflictos. El mundo está en llamas. Otro gran signo que estamos viendo alrededor del mundo son las guerras y los conflictos. Parece que cuanto más intentamos resolver los problemas, más aumentan. No es solo una sensación, es una realidad. Si miramos las profecías, especialmente en Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, Jesús ya nos advertía:
Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. ¿Será que estas guerras y rumores de guerra son solo parte del ciclo histórico, o estamos viendo algo más? ¿Son estas tensiones solo un reflejo de algo mayor que está en juego? Y si realmente nos estamos acercando a 2025, ¿qué puede significar esto para nosotros? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Esos conflictos, cada vez más frecuentes e intensos, pueden ser señales de que el fin de los tiempos se está acercando, como se predice en las Escrituras. Las tensiones políticas, la lucha por el poder y la incesante búsqueda de recursos son ingredientes de un gran cataclismo que podría culminar en un periodo de gran tribulación, tal como se describe en Apocalipsis. ¿Y lo que sigue? La Biblia también habla sobre los falsos profetas y cómo surgirán durante estos tiempos tumultuosos, ofreciendo soluciones rápidas para problemas profundos. ¿Estamos listos para discernir la verdad de la mentira en un mundo tan confuso y agitado? Los cambios climáticos y los desastres naturales, la Tierra está gritando. Otro signo alarmante son los cambios climáticos y los desastres naturales que hemos presenciado cada vez con más frecuencia. ¿Te has parado a pensar sobre cómo los terremotos, huracanes e incendios se están intensificando? ¿Será que esto es solo una coincidencia? La Biblia también nos habla sobre estos eventos. En Lucas, capítulo 21, versículo 25, leemos: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, perplejas por el rugir del mar y de las olas». Estamos viendo esto suceder a nuestro alrededor. Pero la gran pregunta es, ¿serán estos desastres naturales solo un resultado de las acciones humanas, o serán señales de algo más grande? ¿Algo que está más allá de nuestra comprensión? ¿Puedes percibir la relación entre lo que vemos sucediendo en el mundo y lo que las Escrituras dicen sobre los últimos días? ¿Qué esperar de 2025? Lo que está claro es que 2025 puede ser un año crucial, donde todas estas señales, los conflictos, los cambios climáticos, la crisis económica y las tensiones globales, convergerán de una forma que nunca imaginamos. La Biblia nos alerta a estar vigilantes y preparados, porque los tiempos difíciles están por llegar. ¿Estás preparado para los eventos que pueden desarrollarse tan rápidamente? ¿Te has preparado espiritualmente? ¿Qué podemos hacer para protegernos y asegurarnos de que, sin importar lo que pase, nuestra fe y confianza en Dios permanezcan firmes? Este es solo el comienzo de lo que puede ser un viaje de revelaciones y transformaciones. Lo que sigue puede ser aún más sorprendente. Prepárate para la próxima parte, donde exploraremos cómo la tecnología puede ser la clave para un control total y cómo esto se conecta con las profecías más temidas de la Biblia. ¿Estás listo para entender cómo todo esto encaja en el plan divino? Tecnología y el control global, la marca de la bestia digital en 2025. ¿Alguna vez imaginaste vivir en un mundo donde tus elecciones son monitoreadas y controladas en cada detalle de tu vida? Parece una pesadilla, ¿verdad? Pero, a medida que la tecnología avanza, ya no podemos ignorar el hecho de que estamos caminando hacia un futuro en el que nuestra privacidad será solo un recuerdo lejano. La pregunta es, ¿estamos preparados para lidiar con esto? La tecnología, por mucho que nos brinde facilidades, también trae desafíos que pueden cambiar nuestra forma de vivir, pensar e incluso creer. La vigilancia global, el mundo bajo control. ¿Parece imposible que esto suceda? Tal vez recuerdes historias sobre sociedades distópicas, donde cada movimiento era vigilado. Pero, ¿y si esto ya estuviera sucediendo? Hoy, con cámaras de seguridad, sistemas de rastreo de ubicación y redes sociales, somos monitoreados más de lo que jamás imaginamos. En 2025, con el crecimiento exponencial de la tecnología, este control puede intensificarse de formas que ni siquiera podemos imaginar. La tecnología puede estar convirtiéndose en la clave para un sistema global de control. Y ni siquiera lo has notado. La digitalización de las transacciones financieras y la creciente adopción de tecnología, como el reconocimiento facial, están creando un sistema donde nuestras identidades pueden ser marcadas y controladas fácilmente. La tecnología que se suponía debía liberarnos, podría acabar aprisionándonos. ¿Qué será de nosotros cuando tengamos que elegir entre nuestra libertad y la conveniencia que la tecnología nos ofrece? ¿Y tú? ¿Estás listo para renunciar a tu privacidad por conveniencia? ¿Estás dispuesto a ser parte de un sistema de control que parece estar siendo implantado ante nuestros ojos? La realidad de un gobierno digital, el poder en manos de algunos. Estamos viviendo en una era donde las grandes corporaciones, gobiernos e incluso organizaciones internacionales están invirtiendo fuertemente en un sistema global de control.
Si piensas en ello, la idea de un sistema único para gobernar todas las naciones parece algo muy lejano, pero en 2025, esto podría ser una realidad. Los gobiernos de todo el mundo ya han comenzado a adoptar tecnologías de monitoreo masivo, como el reconocimiento facial, para mejorar la seguridad. Pero, ¿será que el objetivo final es solo eso? En un futuro no muy lejano, podríamos vernos en un sistema en el cual todas nuestras interacciones sociales y financieras sean monitoreadas, controladas e incluso limitadas. ¿Será que la creciente centralización del poder será una señal clara de que nos estamos acercando al control total previsto en las profecías? ¿Puedes imaginar un mundo donde tu vida sea totalmente controlada por un sistema digital? Si piensas que esto es ficción, ¿qué dirías sobre los sistemas que ya están siendo utilizados en algunas partes del mundo? El peligro de la normalización, aceptando la marca sin saberlo. Hoy, probablemente ya hayas usado la tecnología sin siquiera pensar en las implicaciones de esto. Pagos digitales, reconocimiento facial, rastreo de tu ubicación mediante GPS, todo esto ya es parte de nuestra vida diaria. Pero, ¿estamos conscientes de a dónde podría llevarnos todo esto? ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo la tecnología podría ser utilizada para manipular nuestra libertad? ¿Será que, en 2025, la marca de la bestia se convertirá en algo tan común que las personas ni siquiera se darán cuenta de cuánto están siendo controladas? Imagina que, sin darte cuenta, aceptas una identificación digital, un chip o una forma de pago que conecta tu vida a un sistema global, donde no habrá más privacidad. La realidad de la marca de la bestia podría ser más simple de lo que imaginamos. ¿Estaremos tan acostumbrados a la conveniencia que aceptaremos pasivamente las consecuencias? La marca de la bestia puede no ser un chip visible. Puede ser un simple cambio en el sistema financiero global, y nadie lo notará hasta que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Notarías el momento en que perdiste tu libertad por conveniencia? ¿O te entregarías sin pensar? El impacto de las decisiones futuras, lo que está en juego. En 2025, cuando el sistema digital de control esté totalmente implementado, la lucha será entre mantener nuestra libertad o aceptar un sistema donde ni siquiera podremos comprar o vender sin la marca. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para mantener nuestra libertad? ¿Estás listo para resistir, incluso si eso significa perder todo lo que conoces? La Biblia habla sobre las consecuencias espirituales de aceptar la marca de la bestia, como vimos en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 a 11. Pero, más que eso, nos alerta sobre la importancia de mantenernos fieles. La marca no será solo una cuestión de conveniencia. Será una cuestión de vida o muerte espiritual. Si las señales se están haciendo cada vez más evidentes, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Estás preparado espiritualmente para reconocer la manipulación digital que se aproxima? Si no, es hora de empezar a fortalecer tu fe, antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás de acuerdo en que el avance tecnológico puede ser la mayor herramienta de control jamás vista en la historia? Deja tus respuestas en los comentarios. Vamos a reflexionar juntos sobre lo que está por venir. No olvides darle like y compartir este video con quienes necesitan saber lo que está sucediendo en el mundo. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte ahora, para no perder los próximos vídeos que traerán más revelaciones sobre el futuro. El anticristo y los líderes globales, como los líderes de 2025, pueden preparar el camino para el anticristo. Ahora que hablamos sobre el papel de la tecnología y cómo puede ser utilizada para el control global, necesitamos entender otro aspecto crucial para el cumplimiento de las profecías: el surgimiento de líderes mundiales que, intencionada o no intencionadamente, pueden pavimentar el camino para la llegada del anticristo. Si pensabas que el futuro estaría dominado solo por innovaciones tecnológicas, piénsalo de nuevo. El poder y la influencia política siguen siendo armas fundamentales en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero, ¿cómo los líderes de 2025 pueden ser usados para esto? Vamos a explorar. El anticristo, el ascenso de un líder global. El anticristo, tal como lo describen las Escrituras, no será solo un político o un líder religioso aislado. Será alguien con una capacidad única para unir a las naciones y controlar a las masas. Aparecerá como un salvador, ofreciendo soluciones a problemas que nadie más ha podido resolver. Pero, ¿cómo es esto posible? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, leemos: «Nadie de ningún modo os engañe, porque primero tiene que venir la apostasía, y entonces será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición». Esto significa que el anticristo no surgirá de la noche a la mañana. Estará precedido por un alejamiento de la fe, una gran apostasía. Este proceso ya ha comenzado con la disminución de la fe en muchas partes del mundo,
y los líderes que prometen salvar el planeta son más que bienvenidos. ¿Y tú? ¿Te das cuenta de que muchos de estos líderes mundiales están ganando poder con promesas de paz y prosperidad? ¿Será que el anticristo ya se está ocultando detrás de figuras que nos parecen inofensivas, pero que, en realidad, están preparando el camino para algo mucho más oscuro? La manipulación de las masas, cómo los líderes usan el miedo y la inseguridad. La Biblia nos dice que el anticristo usará la inseguridad y el miedo para manipular a las masas. Sabe que, en tiempos de crisis, las personas están más dispuestas a aceptar soluciones, por más radicales que sean. En un mundo dividido, con crisis económicas y políticas en todos los rincones, un líder carismático puede fácilmente tomar el control, prometiendo salvar a la humanidad de su propio colapso. Estos líderes tienen una habilidad única para entender lo que las masas necesitan escuchar y, a menudo, lo que las personas quieren, pero no lo que necesitan. Ofrecen soluciones rápidas a problemas que tienen raíces mucho más profundas. ¿Será que, en 2025, veremos el nacimiento de un líder global? Alguien que sepa exactamente cómo manipular las emociones del pueblo y conducirlo hacia un sistema de control aún mayor. No es difícil ver que en tiempos de crisis, un líder que prometa restaurar el orden y la paz puede ser encontrado con una sonrisa y un discurso engañoso. Pero, ¿qué estará realmente ofreciendo? ¿Paz o esclavitud disfrazada de libertad? El papel de la política, unificación global y control total. La política internacional se está volviendo cada vez más centralizada. ¿Será que los líderes mundiales de 2025 estarán uniéndose para formar un gobierno global, en el cual el anticristo podría fácilmente ganar poder? La creciente interdependencia entre naciones, impulsada por la globalización, ya está creando un sistema en el que las decisiones de un solo grupo de élites pueden afectar al mundo entero. Lo que muchos no perciben es que este tipo de centralización del poder es un terreno fértil para el surgimiento de un único líder global que pueda controlar no solo la política, sino también la economía, la religión y la vida cotidiana de las personas. El anticristo, al usar estas alianzas globales, puede fácilmente manipular a las naciones, promoviendo un discurso de paz mientras destruye cualquier resistencia a su dominio. ¿Cómo será posible reconocer a este líder? La Biblia nos da algunas pistas, diciendo que hará maravillas, engañando hasta a los más escogidos. Será carismático, tendrá respuestas rápidas para todo y usará las crisis mundiales para promover su agenda. ¿Será que estamos caminando hacia un futuro en el que los líderes globales pavimentarán el camino para el anticristo sin que nos demos cuenta? ¿Y tú? ¿Puedes identificar quién está realmente detrás de las promesas de salvación y de un mundo más unido? ¿Podemos confiar en los líderes que, en realidad, están pavimentando el camino para el fin de los tiempos? La unificación religiosa, el anticristo presentándose como un Mesías. No te engañes. El anticristo no será solo un político. También tendrá un fuerte componente religioso. Uno de los mayores engaños que usará será presentarse como un líder religioso, manipulando la fe de las personas en nombre de una religión universal. No solo dominará el mundo político, sino también el espiritual. Se presentará como un Mesías, un Salvador que traerá un mundo nuevo, donde todas las religiones serán unificadas. Esto es algo que ya podemos ver comenzando. Muchas religiones en todo el mundo están en busca de un nuevo líder que sea capaz de unir a todos los pueblos, y el anticristo aprovechará esta búsqueda. ¿Será que en 2025 tendremos un líder religioso o político que, de manera sutil, comienza a ganar adeptos y prepara a la humanidad para el engaño que vendrá? Presta atención. El anticristo no será fácilmente reconocido, porque vendrá disfrazado de ángel de luz. Usará los miedos, las angustias y las necesidades espirituales de las personas para manipular sus mentes y corazones. Unirá todas las religiones en un solo propósito, pero la verdadera intención será destruir la fe. ¿Estás atento a estas señales? ¿Estás preparado para reconocer el engaño que se acerca, incluso cuando se disfraza de algo bueno? ¿Y tú, qué piensas de todo esto? Deja en los comentarios tu opinión sobre cómo los líderes mundiales de 2025 podrían estar preparando el camino para la llegada del anticristo. La verdad está más cerca de lo que pensamos, y necesitamos estar alertas. El retorno de Cristo, el año de la revelación. Ahora que hemos hablado sobre los preparativos para el anticristo, es hora de mirar el otro lado de la ecuación, el retorno de Cristo. En un mundo donde las profecías parecen desarrollarse ante nuestros ojos, muchos se preguntan, ¿será 2025 el año de la revelación de Cristo? Mientras el anticristo prepara su dominio global, las Escrituras nos aseguran que, al final, Cristo regresará para derrotarlo y restaurar el orden divino. Pero, ¿cómo podemos saber que el retorno de Cristo está realmente cerca?
Vamos a explorar las señales que apuntan hacia este evento crucial. Señales en el cielo y en la tierra. El clamor de Cristo llegando. En Mateo, capítulo 24, versículo 30, el Primer Testamento nos habla de una señal clara del retorno de Cristo. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Este versículo revela que, cuando Cristo regrese, Él será visible para todos, y nadie podrá ignorar su llegada. ¿Alguna vez has pensado en las señales que están ocurriendo en los cielos y en la tierra? Los terremotos, tsunamis y otros desastres naturales están más intensos que nunca. Muchos creen que estos eventos son señales del retorno de Cristo, cumpliendo las profecías de que toda la creación gime mientras espera su venida. En Romanos, capítulo 8, versículo 22, el Segundo Testamento nos recuerda: porque sabemos que toda la creación gime y está juntamente con dolores de parto hasta ahora. ¿Será que estamos viendo estas señales con más claridad en 2025? ¿Estos eventos podrían ser indicativos de que la creación se está preparando para la llegada del Rey? La diferencia entre las señales del Anticristo y el retorno de Cristo. ¿Has notado la diferencia entre las señales del Anticristo y el retorno de Cristo? El Anticristo usará la manipulación y el control para crear una falsa sensación de paz, pero, por el contrario, el retorno de Cristo será un evento glorioso e inconfundible. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, el Primer Testamento describe el evento de manera clara. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz, y con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para el encuentro con el Señor en los aires. Imagina el impacto de esto. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos serán transformados en un instante. No habrá engaño, y nadie podrá negar lo que está sucediendo. Será el evento más grandioso y poderoso de la historia humana, que marcará la victoria definitiva sobre el mal. ¿Puedes imaginar ese momento? El regreso de Cristo será un acto de justicia y restauración total. ¿Y tú? ¿Te estás preparando para este encuentro glorioso con Cristo? La Biblia nos alerta para que seamos vigilantes, pues no sabemos el día ni la hora. ¿Estás viviendo conforme a esta expectativa? La importancia de estar preparado espiritualmente. Aunque podamos ver muchas señales apuntando al retorno de Cristo, la preparación principal que debemos hacer es espiritual. En Mateo, capítulo 24, versículo 42, el Primer Testamento nos dice: vigilad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. La vigilancia espiritual es la clave para estar listos cuando Cristo regrese. No basta solo con saber sobre las señales, debemos vivir una vida de fe, arrepentimiento y obediencia. ¿Qué significa esto para ti? Personalmente, ¿cómo te has estado preparando para el regreso de Cristo, en medio de tantas distracciones e incertidumbres? Tal vez la respuesta esté en reevaluar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa para nuestra vida espiritual. ¿Será 2025 el año del gran despertar? ¿Cómo podemos saber si 2025 será realmente el año del retorno de Cristo? ¿Será que podemos ver todas las señales concretándose de forma tan clara que la venida de Cristo será inevitable? Aunque nadie sabe el día ni la hora, la Biblia nos instruye a estar vigilantes y preparados en todo momento. Ahora, más que nunca, el mundo está en agitación, con crisis y transformaciones en varios niveles. Y esto puede ser el preludio para el gran acontecimiento que cambiará la historia de la humanidad. ¿Qué estás haciendo para prepararte para este retorno? ¿Estás listo para encontrarte con Cristo, o necesitas más tiempo para reflexionar y ajustar tu vida? ¿Y tú? ¿Estás atento a las señales que indican que el retorno de Cristo puede estar más cerca de lo que imaginamos? Deja en los comentarios tus reflexiones sobre cómo te preparas para este evento tan grandioso. La intensificación de las persecuciones a los cristianos, el precio de la fe en 2025. A medida que nos acercamos a 2025, muchos comienzan a darse cuenta de una realidad cada vez más difícil de ignorar: la persecución a los cristianos. Es difícil imaginar un mundo donde tu fe sea la razón de tu exclusión, sufrimiento e incluso muerte. Pero, si miramos atentamente las profecías, veremos que esto no es algo que debamos subestimar. El costo de seguir a Cristo en los últimos días. En Mateo, capítulo 24, versículo 9, el Primer Testamento nos habla sobre el precio de seguir a Cristo en los últimos tiempos. Entonces, os entregarán para ser atormentados, y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre.
Lo que Jesús describe aquí no es una visión remota o distante. Estamos comenzando a ver esta realidad desplegarse ante nuestros ojos. La intolerancia religiosa, el deseo de silenciar a aquellos que son fieles a su fe, está creciendo de una forma que pocos imaginaban. ¿Puedes imaginar el dolor y el sufrimiento de saber que, por tu fe, tu vida puede estar en riesgo? Hoy, muchas personas alrededor del mundo enfrentan este dilema, siendo perseguidas, discriminadas y hasta muertas por seguir a Cristo. Esto no es una excepción, sino una realidad creciente. Y la pregunta es, ¿será que en 2025 la persecución se expandirá aún más, con un impacto aún mayor? La persecución de los cristianos en el mundo moderno. Ahora, vamos a pensar sobre lo que está ocurriendo hoy. En varias partes del mundo, los cristianos están siendo perseguidos abiertamente, pero muchas veces esto no se destaca en las noticias. Los países con regímenes totalitarios no permiten la libertad religiosa. En lugar de albergar a aquellos que son perseguidos por su fe, terminan siendo los propios responsables de esa persecución. Pero, ¿y si esto comenzara a suceder en lugares donde la libertad religiosa parecía ser una certeza? ¿Será que en 2025 la persecución a los cristianos se convertirá en una realidad incluso en países donde el cristianismo ha sido ampliamente aceptado? Imagina que estás viviendo en una sociedad donde ser cristiano significa ser marginalizado, perseguido, e incluso perder el derecho a trabajar, estudiar o reunirse con otros cristianos. ¿Y si los cristianos fueran acusados de intolerancia o de perturbar el orden público, simplemente por mantener su fe y sus valores? Este es el tipo de realidad que podríamos empezar a enfrentar. ¿Y tú? Si vivieras en una sociedad donde tu fe fuera considerada un crimen, ¿cómo reaccionarías? ¿Podrías resistir a esa presión? La transformación de los valores. ¿Cómo crece la intolerancia? Ahora, tal vez te estés preguntando, pero, ¿cómo puede suceder esto en un mundo moderno? La intolerancia religiosa no puede crecer de la noche a la mañana, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezamos a ver un movimiento global para unificar las religiones, con líderes que hablan en nombre de una nueva espiritualidad universal, comenzamos a percibir el riesgo real de un escenario en el que aquellos que no se conformen con esta visión serán ostracizados e incluso perseguidos. Ya sea por leyes que restringen la libertad religiosa o por movimientos sociales que demonizan las creencias cristianas, la sociedad está cada vez más inclinada a crear un mundo donde la fe en Cristo ya no sea bienvenida. Y lo más alarmante es que estos cambios comienzan de manera gradual, sin que los percibamos. ¿Será que en 2025 estaremos ante un nuevo tipo de persecución? No será una persecución violenta al principio, pero sí un intento progresivo y sutil de silenciar la fe en Cristo. ¿Será que, como cristianos, ya estamos comenzando a ser marginados y no lo vemos con claridad? El testimonio de los fieles en las dificultades. Pero, ¿qué podemos aprender de aquellos que han sido perseguidos a lo largo de la historia? En muchos momentos de dolor y sufrimiento, los cristianos se convirtieron en la luz que brilló más fuerte en las tinieblas. ¿Será que el precio de la fe será, de hecho, el camino para fortalecer la Iglesia y la fe de muchos que aún no conocen la verdad de Cristo? Los cristianos, a lo largo de la historia, han mostrado una increíble capacidad de resistir la persecución, no con odio, sino con amor, persistencia y oración. ¿Será que, en el futuro, los cristianos en 2025 tendrán el mismo testimonio de fe, perseverando hasta el final, incluso cuando los tiempos se vuelvan aún más difíciles? La Biblia nos enseña en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, del Segundo Testamento, que también todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Esto significa que, si estamos siguiendo a Cristo verdaderamente, las persecuciones serán inevitables. No es una cuestión de si, sino de cuándo y cómo sucederán estas persecuciones. ¿Y tú? ¿Cómo te has preparado para resistir estas persecuciones, que según las Escrituras, son un inevitable camino del cristiano en los últimos tiempos? ¿Estás fortaleciendo tu fe y confianza en Cristo? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre cómo prepararse para la persecución espiritual que se avecina. Si aún no has dado tu like, aprovecha ahora. Esto ayuda a difundir este mensaje de alerta a más personas. Y, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita, para no perder ninguno de los próximos vídeos. El papel de las guerras y los conflictos en 2025, señales proféticas de un mundo en caos. ¿Qué pasa cuando el mundo empieza a desmoronarse? Cuando las naciones se vuelven vulnerables, las tensiones entre países aumentan y las guerras se convierten en una realidad diaria para millones de personas. ¿Estamos a punto de ser testigos del inicio de una serie de conflictos globales que prefiguran el fin de los tiempos?
Las profecías bíblicas hablan de guerras y rumores de guerras, como una señal clara de que nos estamos acercando a la consumación de los tiempos. Y, en 2025, es posible que estas señales se intensifiquen de una manera que nunca imaginamos. Guerras y rumores de guerras, lo que la Biblia nos dice. En Mateo, capítulo 24, versículo 6, del Primer Testamento, Jesús ya nos advertía sobre el aumento de conflictos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero, ¿será 2025 el año en que estas guerras se volverán imposibles de ignorar? Si observamos el escenario actual, vemos que las tensiones entre naciones están creciendo, con varias áreas del mundo en guerra o al borde de un conflicto de gran escala. Desde el Medio Oriente hasta Asia y Europa, las disputas territoriales, religiosas y políticas se están intensificando a un ritmo alarmante. ¿Será que lo que estamos viendo son solo los primeros signos del cumplimiento de las profecías de guerra que nos fueron advertidas? El papel del anticristo en la manipulación de las guerras. El anticristo, como describe la Biblia, usará estos conflictos para ejercer aún más control sobre el mundo. En Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, del Segundo Testamento, leemos sobre un caballo rojo, que representa la guerra y la destrucción. Y salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Estos conflictos no serán solo guerras físicas, sino también una guerra espiritual. El anticristo aprovechará el caos de las guerras para instaurar un sistema de control global, ofreciendo soluciones de paz que, en realidad, serán trampas. ¿Será que, en 2025, veremos un aumento de estos conflictos, con las guerras siendo usadas como una herramienta de manipulación global, liderada por figuras carismáticas que prometen paz, pero ofrecen control total? La guerra como instrumento de control. Cuando un país entra en guerra, muchas veces la población se vuelve vulnerable a cualquier tipo de promesa de seguridad. El anticristo aprovechará este miedo e inseguridad, ofreciendo un fin para las guerras y un sistema de paz global. Pero, como sabemos por las Escrituras, esta paz será solo temporal, un engaño. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, el Segundo Testamento describe cómo el mundo se maravillará con el poder del anticristo. Y adoraron al dragón que dio a la bestia su poder, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Este es el poder del anticristo, la habilidad de unir a las naciones en un falso estado de paz, mientras secretamente manipula todos los aspectos de la vida humana. En 2025, se intensificarán los conflictos entre las naciones al punto de que la única solución será una unificación global, liderada por un único poder. ¿Usará el anticristo la guerra como una herramienta para convencer al mundo de que él es la única respuesta para la paz? El impacto de las guerras en la vida de las personas. ¿Alguna vez has pensado en el impacto de las guerras en la vida diaria de las personas? En una guerra, las vidas de las personas cambian drásticamente. Las familias son destruidas, las ciudades son arrasadas y la economía colapsa. Esto puede ser exactamente lo que sucederá en 2025, con una intensificación de los conflictos que llevará a muchas naciones al borde del caos. ¿Será que, en un futuro no muy lejano, veremos nuestras propias ciudades afectadas por estos conflictos? ¿Serán las guerras tan cercanas a nuestra realidad que, en poco tiempo, necesitaremos elegir entre nuestra supervivencia y nuestra fe? La Biblia nos habla de tiempos difíciles, en los que la guerra será un reflejo de la desolación espiritual que la humanidad enfrentará. ¿Y tú? ¿Cómo te prepararías si se aproximara una guerra global? ¿Cómo mantendrías tu fe en tiempos de caos, cuando las vidas de las personas están en juego? ¿Cómo la paz falsa del anticristo engañará al mundo? En medio de este escenario de destrucción, el anticristo surgirá como el Salvador. Se presentará como alguien que puede acabar con la guerra y restaurar el orden. Pero, en el fondo, su paz será una ilusión, porque su verdadera intención es instaurar un régimen de control total, donde cada movimiento, cada pensamiento y cada decisión de las personas será monitoreado y controlado. La Biblia nos alerta sobre este engaño en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, del Segundo Testamento, cuando describe el caballo blanco, que simboliza la falsa paz que el anticristo traerá. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. La aparente paz que el anticristo traerá será una trampa para engañar a las masas y llevarlas a aceptar el control global. ¿Y tú? ¿Crees que la promesa de paz global también te podría engañar?
¿Estás preparado para discernir entre la verdadera paz en Cristo y la falsa paz del anticristo? Si deseas entender más profundamente cómo las profecías bíblicas se conectan con los eventos actuales y cómo prepararte espiritualmente para los tiempos difíciles, no dejes de consultar el ebook disponible en el enlace del primer comentario fijado. En él, encontrarás más detalles sobre las señales del fin de los tiempos y cómo mantener tu fe inquebrantable en Cristo. La gran apostasía, el apartamiento de la fe en 2025. A medida que avanzamos hacia 2025, uno de los mayores desafíos espirituales será la gran apostasía, el apartamiento de la verdadera fe. Este no será solo un momento de duda pasajera, sino una gran caída de muchos que, por diversas razones, abandonarán las enseñanzas de Cristo a cambio de algo más conveniente o aceptable. Pero, ¿qué es la apostasía y cómo se manifestará en el mundo moderno? Como cristianos, necesitamos entender que, en los últimos días, la tentación de apartarse de la fe será más fuerte que nunca. La advertencia de Jesús. ¿Qué es la apostasía? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, del Segundo Testamento, la Biblia nos dice: nadie de ningún modo os engañe, porque, primero, ha de venir la apostasía, y entonces será revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Este versículo nos alerta sobre un gran apartamiento de la verdad antes de la revelación del anticristo. ¿Será que estamos comenzando a ver este apartamiento ahora, en 2025? Imaginemos por un momento el mundo de hoy, donde las verdades espirituales son constantemente cuestionadas y reinterpretadas. Las personas están cada vez más buscando respuestas fáciles, soluciones rápidas para las cuestiones espirituales que antes eran profundas y sólidas. ¿Será que, en 2025, más personas cederán al engaño de un evangelio diluido, que promete una vida fácil y sin desafíos, pero que está distante de la verdad de Cristo? El costo de ceder a la apostasía. Lo que la Biblia nos enseña sobre la apostasía es algo muy serio. Es el alejamiento de Cristo. Cuando alguien cede al engaño y empieza a seguir otro evangelio, se aleja de la única fuente verdadera de salvación. Esto es algo que no debe tomarse a la ligera. En Mateo, capítulo 7, versículo 13, del Primer Testamento, Jesús nos advierte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este versículo muestra que, aunque la vida cristiana verdadera puede ser difícil y desafiante, es la única que lleva a la salvación. La puerta ancha representa la tentación de seguir lo que es fácil y aceptado por el mundo, pero que, al final, lleva a la destrucción. La apostasía no es solo un cambio de iglesia, sino un cambio de corazón. La apostasía no es solo el acto de cambiar de iglesia o de religión, comienza en el corazón de la persona. Muchas veces, comienza con pequeñas dudas, pequeñas concesiones hechas al sistema mundano, hasta que, un día, la persona se aleja completamente de la verdad de Cristo. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, del Segundo Testamento, leemos: así, porque eres tibio, y no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Jesús condena la espiritualidad tibia, que es una señal clara de apostasía. Te preguntas: ¿será que he dejado que mi fe se enfríe? ¿Estoy más enfocado en las preocupaciones del mundo que en las verdades espirituales que Cristo me enseñó? Lo que muchas personas no perciben es que la apostasía puede darse de forma gradual, sutil. A veces, comienza con la aceptación de ideas que parecen buenas a primera vista, pero que, en el fondo, están distorsionadas. ¿Cómo discernir el engaño? La única manera es permanecer firme en la palabra de Dios, sin desviarnos hacia las ideas del mundo, aunque parezcan más fáciles o más atractivas. El evangelio falso, seducción y engaño. El anticristo no vendrá con una máscara de maldad, sino con un rostro de Salvador, ofreciendo un evangelio que parece tener buenas intenciones, pero que, en realidad, es un falso evangelio. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, del Segundo Testamento, Pablo nos alerta: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este es el gran engaño del anticristo. Presentará algo que parece bueno, pero que está lleno de mentiras y engaños. ¿Será que, en 2025, veremos cada vez más personas atraídas por este falso evangelio, que promete paz y prosperidad, pero que, en realidad, prepara el terreno para un sistema de control global? Este evangelio diluido y sin fundamento puede parecer atractivo para aquellos que buscan algo simple y fácil, pero es una trampa mortal para aquellos que buscan la verdadera salvación. ¿Y tú? ¿Estás alerta ante los engaños que están a tu alrededor? ¿Será que,
Con el tiempo, ¿te has alejado de la verdadera fe y has caído en las trampas del falso evangelio? Resistiendo a la apostasía. ¿Cómo permanecer firme en la fe? La buena noticia es que, aunque la apostasía sea una realidad inminente, aquellos que permanecen firmes en su fe tendrán la victoria. La Biblia nos enseña que, si permanecemos en Cristo, no hay poder en el mundo que pueda apartarnos de su amor. En Juan, capítulo 15, versículo 5, del Segundo Testamento, Jesús nos dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Cómo has permanecido firme en tu fe? En un mundo donde el engaño acecha, ¿cómo podemos asegurarnos de no ser seducidos por las mentiras que nos rodean? Deja tus reflexiones en los comentarios. Nos gustaría escuchar tu opinión sobre cómo mantenernos fieles, incluso frente a los desafíos que nos esperan. El surgimiento de falsos profetas y engaño espiritual, la mentira del falso evangelio en 2025. A medida que nos acercamos a 2025, otra señal clara de las profecías bíblicas es el aumento del número de falsos profetas y líderes espirituales que engañarán a muchas personas. Estos falsos profetas no surgirán de manera obvia, con grandes señales de alerta, sino que vendrán disfrazados de mensajeros de luz, ofreciendo promesas de prosperidad, felicidad y hasta salvación, pero siempre a costa de la verdad. ¿Qué debemos hacer para reconocer este engaño y mantener nuestra fe firme en Cristo? Vamos a explorar esto. Falsos profetas, la advertencia de Jesús. En Mateo, capítulo 24, versículo 11, del Primer Testamento, Jesús nos alerta: y surgirán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Estos falsos profetas serán una de las características más marcadas de los últimos tiempos. Se levantarán no solo dentro de las iglesias, sino también fuera de ellas, ofreciendo visiones distorsionadas de la verdad, usando el nombre de Cristo para promover sus propios intereses y difundir el engaño. ¿Alguna vez has pensado en cómo la línea entre el verdadero evangelio y los falsos enseñanzas puede ser tan delgada que incluso los más fieles pueden ser engañados? Lo que muchos no perciben es que estos falsos profetas no vendrán con grandes revelaciones que parezcan completamente erróneas a primera vista. Al contrario, mezclarán el error con la verdad, haciendo difícil para muchas personas discernir la diferencia. ¿Será que, en 2025, estarás preparado para distinguir entre el verdadero evangelio y las falsas promesas que se presentan con palabras dulces y atractivas? La tentación de buscar el evangelio fácil. Uno de los mayores atractivos para los falsos profetas será la promesa de un evangelio sin sufrimiento. En un mundo donde las personas buscan soluciones rápidas y fáciles para sus problemas, estos falsos profetas se presentarán como una alternativa que promete una vida de bendiciones y prosperidad, sin exigir la verdadera transformación espiritual que Cristo propuso. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, del Segundo Testamento, leemos: Y así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Estos maestros no son solo aquellos que distorsionan la palabra de Dios, sino aquellos que llevan a las personas a buscar un evangelio que solo agrada a los oídos, pero que no trae salvación genuina. ¿Será que en 2025 muchos estarán buscando este evangelio fácil, que promete un camino sin dificultades? Pero, ¿es esto lo que Cristo realmente prometió? Él nunca nos prometió un camino fácil, pero nos garantizó que, en medio de la tribulación, Él estaría con nosotros. ¿Estamos realmente listos para aceptar el evangelio genuino, que exige transformación y renuncia? El peligro de la seducción espiritual. Engaño con apariencia de verdad. Los falsos profetas no se limitan solo a predicar mentiras obvias. Tienen una habilidad única para seducir a las personas, ofreciendo algo que parece bueno a primera vista, pero que, en el fondo, desvía a las personas de la verdad de Cristo. Pueden usar la Biblia, hablar de amor e incluso hacer milagros, pero su objetivo principal será engañar, dividir y desviar a las personas de la verdadera fe. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, del Segundo Testamento, Pablo nos alerta: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este es el engaño más peligroso, la mentira que se disfraza de verdad. No será una mentira obvia, sino algo que parecerá bueno, algo que las personas, sedientas por un camino fácil, aceptarán sin cuestionar. ¿Estamos preparados para discernir el verdadero evangelio, incluso cuando se nos presente de una manera seductora y atractiva? ¿Cómo proteger tu fe? Discernimiento espiritual. El mayor desafío será, sin duda,
discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Con tantos falsos maestros y profetas esparcidos por el mundo, es fundamental que nuestra fe esté firmada en la palabra de Dios y en una relación personal con Cristo. ¿Cómo te has preparado para enfrentar estos engaños espirituales que están tomando cuenta del mundo? Es necesario buscar una comprensión más profunda de las Escrituras y, sobre todo, mantener un corazón humilde, dispuesto a escuchar y seguir al Espíritu Santo. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, del Segundo Testamento, somos instruidos: amados, no deis crédito a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento espiritual es fundamental para mantenernos firmes y no ser engañados. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero debemos estar dispuestos a escuchar su voz y no dejar que el engaño nos seduzca. ¿Y tú? ¿Cómo has buscado la verdad en Cristo? ¿Estás atento a los signos de engaño que se están extendiendo? Deja tus reflexiones en los comentarios. Queremos saber lo que has hecho para fortalecer tu fe y discernir lo que es verdadero, frente a tantas enseñanzas falsas. Cambios climáticos y desastres naturales como señales. El clamor de la creación en 2025. A medida que se acerca el 2025, la intensificación de los desastres naturales y los cambios climáticos será más evidente que nunca. Las señales están por todas partes, y si miramos las Escrituras, veremos que estos eventos son más que simples coincidencias. Son alertas divinas, señales de que la creación está gimiendo en preparación para la manifestación de la gloria de Dios. ¿Serán los desastres naturales que estamos presenciando hoy señales de que el fin de los tiempos se está acercando? La creación grita, el clamor de la tierra. En Romanos, capítulo 8, versículo 22, del Segundo Testamento, Pablo nos enseña: porque sabemos que toda la creación gime y está juntamente con dolores de parto hasta ahora. Estas palabras describen una realidad que vemos en nuestro mundo, una creación que está sufriendo, esperando por un cielo nuevo y una nueva tierra. Los cambios climáticos, los desastres naturales, las sequías, las inundaciones, los huracanes y los terremotos son señales de que algo más grande está sucediendo. ¿Estamos prestando atención al clamor de la creación, que nos está advirtiendo sobre lo que está por venir? Estos eventos no son solo efectos naturales del mundo, sino que tienen un significado espiritual profundo. Son parte del proceso de purificación de la tierra, que aguarda el regreso de Cristo y la restauración de la creación. En 2025, veremos un aumento de estos desastres, como preparación para el juicio final. Las señales en el cielo, en la tierra y en el mar. En Lucas, capítulo 21, versículo 25, del Primer Testamento, Jesús nos habla sobre señales cósmicas que acompañarán los últimos tiempos, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, perplejidad por el rugido del mar y las olas. Estas señales en el cielo y el mar indican algo mucho más allá de eventos naturales. Son reflejos espirituales de lo que está sucediendo en el corazón de la humanidad. Las catástrofes naturales se intensificarán, no como castigo, sino como una preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Estamos viviendo en un tiempo de cumplimiento de estas profecías? Los cambios climáticos, los huracanes más intensos, los incendios forestales y las inundaciones son solo algunos ejemplos de cómo la creación está respondiendo al pecado y la corrupción del mundo. ¿Son estos desastres señales de que la vuelta de Cristo está más cerca que nunca? La creación y el juicio final, el proceso de purificación. Cuando pensamos en el impacto de los cambios climáticos y los desastres naturales, debemos considerar lo que las Escrituras nos enseñan sobre el juicio final. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, del Segundo Testamento, leemos: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán. Este versículo nos alerta sobre el hecho de que, al final, Dios purificará a la tierra a través del fuego. La creación, que ha sufrido con la corrupción humana, será restaurada y purificada. ¿Son los desastres naturales y los cambios climáticos, de alguna manera, una anticipación de este proceso de purificación? En 2025, tal vez estas señales se intensifiquen aún más, como una preparación para el gran día del Señor. El impacto espiritual de los cambios climáticos. A medida que los desastres naturales se vuelven más frecuentes e intensos, muchos se preguntan: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar a este caos creciente? La respuesta está en nuestra fe. Como cristianos, nuestra esperanza no está en la creación, sino en Dios, que tiene el control sobre todo lo que sucede en el mundo.
Los cambios climáticos pueden ser aterradores, pero no deben llevarnos al miedo, sino a confiar en el plan soberano de Dios. Jesús ya nos advirtió que, en los últimos días, las cosas serían difíciles, pero también nos dio la promesa de su venida para restaurar todas las cosas. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, del Segundo Testamento, vemos una visión gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Esta es nuestra esperanza, que, a pesar de los desastres que vemos ahora, Dios preparó un cielo nuevo y una nueva tierra para sus hijos. ¿Será que los desastres naturales nos están recordando que nuestra esperanza debe estar en Cristo y no en soluciones temporales del mundo? El sufrimiento de la creación es, en realidad, una señal de que el fin está cerca y que, en Cristo, habrá una restauración completa. ¿Estás esperando esa restauración o estás siendo consumido por el miedo a los desastres a tu alrededor? La respuesta cristiana a las señales de la creación. La respuesta cristiana a los desastres naturales y los cambios climáticos debe ser una de oración, arrepentimiento y preparación. En tiempos de crisis, muchos pueden volverse a Dios y pedir su ayuda, pero también debemos estar preparados para la venida de Cristo, viviendo de una manera que refleje nuestra fe. Esto no significa solo esperar pasivamente, sino actuar con responsabilidad, cuidar de la creación y, sobre todo, confiar en Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás reaccionando a los cambios climáticos y los desastres naturales que se están intensificando? ¿Estás preparado espiritualmente para lo que se avecina, sabiendo que la creación está gimiendo, esperando la restauración final? Déjanos saber cómo te estás preparando para la venida de Cristo y lo que estos cambios significan para tu vida. Si deseas profundizar más en las enseñanzas sobre las señales de los tiempos, consulta el enlace en el primer comentario fijado para conocer nuestro ebook, que puede ayudarte a fortalecer tu fe y comprensión de los desafíos espirituales de hoy. La última oportunidad de salvación, el llamado de Dios en 2025. En medio de las señales de caos, guerras y desastres naturales que se intensifican en 2025, hay un mensaje que resuena más fuerte que nunca. Dios está ofreciendo una última oportunidad de salvación. Antes del juicio final, el Evangelio será proclamado a todas las naciones, y las personas tendrán la oportunidad de reconciliarse con Dios. Este es el momento de vivir con propósito, de buscar la transformación interior y de prepararnos para el retorno de Cristo. ¿Estamos listos para responder a ese llamado urgente? La última oportunidad, el Evangelio de Cristo. En Mateo, capítulo 24, versículo 14, del Primer Testamento, Jesús nos dice: «Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Este versículo es claro. Antes de que llegue el fin, todos habrán escuchado la verdad. El Evangelio será proclamado a todas las tribus, lenguas y pueblos de la tierra. Hoy, más que nunca, estamos viendo un movimiento creciente para compartir el Evangelio de Cristo a través de la tecnología, las redes sociales y otras plataformas. ¿Será que 2025 será el año en que el mensaje de Cristo alcanzará aún más corazones, con la ayuda de nuevos medios y la urgencia de las circunstancias? El llamado al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, ofrece a todos la oportunidad de arrepentirse, sin importar cuán lejos haya llegado a alguien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, del Segundo Testamento, vemos una de las ofertas más hermosas de salvación de Cristo. «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, y cenaré con él, y él conmigo». La invitación de Cristo es personal. Él llama a la puerta de nuestro corazón, esperando que respondamos a Él. No importa cuánto te hayas alejado, o cuántos errores hayas cometido, Jesús siempre está dispuesto a perdonar y a recibirnos de nuevo. La única condición es que, al escuchar su voz, abramos la puerta y lo recibamos. ¿Estamos listos para responder a ese llamado ahora, antes de que sea demasiado tarde? En un mundo lleno de incertidumbres y tribulaciones, esta es la única oportunidad que realmente importa. Elegir seguir a Cristo, vivir según sus enseñanzas, antes de que los eventos se desarrollen y el juicio final sea impuesto. La última oportunidad de salvación en medio del caos.
En 2025, la presión y el engaño en el mundo serán enormes. Muchos serán seducidos por falsas promesas, distraídos por sistemas de control que parecen resolver los problemas del mundo. Pero la verdad, la única verdad que lleva a la salvación, está en Cristo. Te mantendrás firme, sabiendo que la única verdadera solución para los problemas del mundo es la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Las señales son claras. El tiempo se está agotando. Ahora es el momento de tomar una decisión consciente, no solo por ti, sino por todos los que te rodean. El Evangelio será proclamado hasta los confines de la tierra. ¿Y tú, estás listo para responder al llamado de Dios? Quiero dejar un mensaje de esperanza y fe a todos los que están siguiendo este camino. En medio de las dificultades y los desafíos que 2025 puede traer, recuerda que Dios nunca nos abandona. Él está contigo, ofreciéndote su paz, su perdón y su misericordia. Que en 2025 estés más firme que nunca en tu fe, que la gracia de Dios sea tu guía, y que, al enfrentar los tiempos difíciles, sepas que, en Cristo, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, encontrar paz y ser restaurado. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora y activa la campanita para no perder ninguno de los próximos vídeos. No olvides dejar tu like para ayudar a difundir este mensaje de salvación, y compártelo con otros que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Que Dios bendiga tu vida y tu camino. Que Él te fortalezca y te guíe con sabiduría, para que puedas ser una luz en medio de las sombras que se acercan. Hasta el próximo vídeo, y que la paz de Cristo esté contigo.